Hola, buenas tardes. Vamos a leer la vida de Elías. La última misión de Elías. Después de la muerte de Acab, los juicios de Dios comenzaron a caer sobre su familia. Se nos dice acerca de su inmediato sucesor. Y Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo en los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal, y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que su padre había hecho. Primero Reyes 22, 52 al 54. Qué grave y solemne es esto. Ocosías sabía muy bien de los 3 años y medio de hambre que el pueblo había sufrido, de la puesta en evidencia de la impotencia de Baal, del modo en que fueron muertos a cuchillo los profetas en el Carmelo, y del proceder terrible de Dios para con su padre. Pero estos hechos no produjeron en él ningún efecto saludable, por cuanto se negó a tomarlos en consideración, haciendo caso omiso de esas amonestaciones espantosas. Siguió con indiferencia en el pecado, y sirvió a Baal, y lo adoró. Había determinado en su corazón hacer lo malo, y por consiguiente fue cortado en su juventud. No obstante, aún en su caso, la justicia estaba mezclada con la misericordia, ya que antes de ser quitado de este mundo le fue dada oportunidad para arrepentirse. Después de la muerte de Acab, rebelóse Moab contra Israel. Segundo Reyes 1:1. Como cumplimiento a la profecía de Balaam, Números 24:17. David había conquistado a los moabitas, que vinieron a ser sus siervos. Segundo Samuel 8:2. Permaneciendo en sujeción al reino de Israel hasta que éste fue dividido, y entonces su vasallaje y tributos fueron transferidos a los reyes de Israel, del mismo modo que los de Edom continuaron con los reyes de Judá. Este tributo consistía en que los moabitas pagaban al rey de Israel 100.000 corderos y 100.000 carneros en sus vellones. Segundo Reyes 3:4. Pero después de la muerte de Acab se rebelaron. En ello vemos la providencia de Dios, desbaratando los asuntos de Ocosías. Esta rebelión de Moab debe ser considerada a la luz de las palabras: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos pacificará con él. Proverbios 16:7. Mas cuando nuestros caminos le desagradan, nos acechan peligro por doquier. Tanto la prosperidad espiritual como temporal depende por entero de la bendición de Dios. Cuando alguien se porta mal con nosotros, ello debería llevarnos a examinar nuestra conducta hacia Dios. Él a menudo castiga al impío en conformidad a su propio pecado a fin de hacer más evidente su mano. Así lo hizo con el hijo de Acab. Al apartarse este del Señor, Moab fue llevado a rebelarse contra él. Esto que acabamos de señalar se refiere al proceder de Dios como gobernador e ilustra un principio importante que rige sus caminos para con una nación. Nos referimos a lo que tiene que ver con el tiempo, no con la eternidad, a la obra de la providencia divina, no a la esfera de la salvación. Las naciones como tales tienen solo una existencia temporal, aunque los individuos que las componen tienen un destino eterno. La prosperidad y la adversidad
de una nación la determina su actitud y conducta hacia Dios. De modo directo en aquellas que tienen los oráculos vivos en sus manos, de modo indirecto en las paganas, en cuyo caso se determina por su conducta hacia su pueblo. El Antiguo Testamento nos ofrece muchos ejemplos de ello. La actitud de una nación hacia Dios ha de medirse, no tanto por el proceder del pueblo como por el carácter de su gobernante y de su gobierno. Estas dos cosas van unidas de modo íntimo, desde luego, por cuanto una mayoría de súbditos píos tolerarán la impiedad en los que ocupan los lugares de preeminencia. Y por otro lado, cuando lo que dirige y gobierna da un ejemplo malo, no puede esperarse que los que son gobernados destaquen por su justicia. Cualquiera que sea la forma de gobierno de un país o el partido político que ocupe el poder, lo que constituye el factor decisivo es el carácter y las leyes de los que las dictan, por cuanto son ellos los que ocupan las posiciones de mayor responsabilidad ante Dios. En países llamados cristianos, como la Gran Bretaña, los Estados Unidos de América y otros, son las iglesias las que regulan el pulso de la nación. Actúan como la sal en el organismo corporativo, de modo que, cuando sus caminos agradan al Señor, Él les da favor a los ojos de los que le rodean. Cuando el Espíritu Santo puede obrar sin impedimentos, se manifiesta su poder, no solo en el llamar a los elegidos, sino también en el subyugar el pecado de los no elegidos y en el hacer que la maquinaria del Estado apoye la piedad, como fue más o menos notorio durante el pasado siglo. Pero cuando el error se introduce en las iglesias y hay una relajación de la disciplina, el espíritu es contristado y quitado su poder. Y entonces los efectos perniciosos de ello se hacen más y más aparentes en el país en el aumento del desorden y la ilegalidad. Si las iglesias persisten en su rumbo decadente, el espíritu es apagado y sobre ellas se escribe Icabod, como sucede en nuestros días. Es entonces cuando la mano moderadora de Dios se retira y llega la orgía y el libertinaje. Entonces cuando el gobierno se convierte en un título hueco, ya que lo que está en autoridad no tiene sino la que el pueblo ha puesto en sus manos y por consiguiente actúan de acuerdo con los deseos depravados de las masas. Así pues, este es siempre el orden de las cosas, apartarse del Dios verdadero, volverse a los dioses falsos y, como consecuencia, la alteración del orden, tanto en la forma de revolución social como de guerra internacional. Ococias sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel. El Señor es un Dios celoso de su verdad, de su honra, y cuando aquello se llama a sí mismo, su pueblo se vuelven a otros dioses. Su ira se enciende contra ellos. ¿Cuántos dioses falsos han sido adorados en la cristiandad en los últimos decenios? ¿Qué caricatura del carácter divino ha presentado la mayor parte del protestantismo? Un Dios a quien nadie teme. ¿Qué mutilación del Evangelio ha habido en las secciones ortodoxas de la cristiandad? Hasta tal punto que el otro Jesús, 2 Corintios 11:4, ha desplazado al Cristo de la palabra de Dios. No debe sorprendernos, pues, que la reacción inevitable de las multitudes haya sido hacer dioses de Mamón y del placer, y que la nación ponga su confianza en el ejército armado y no en el brazo del Señor. Hubo algunos herías que levantaron sus voces de testimonio del Dios vivo y lo denuncia de la forma moderna de culto a Baal,
Pero ¿quién le prestó atención? No las iglesias, por cierto, ya que le cerraron el camino de sus púlpitos y, como activistas antaño, se vieron reducidos al aislamiento y a virtud destierro. Y ahora parece que su última misión, antes que Dios les llame a su presencia, sea la de pronunciar sentencia de muerte contra todo el sistema apóstata. Y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel. Después rebelóse Moab contra Israel. Aunque estas dos afirmaciones estén separadas por el fin del primer libro de Reyes y el principio del segundo, su relación entre sí es demasiado obvia para que sea pasada por alto. Es como la relación entre la causa y el efecto, poniendo ésta de manifiesto a aquella. Moab había estado pagando tributo a Israel, pero ahora se quitaba de encima el yugo. ¿No hemos visto acontecer algo parecido al Imperio Británico? Un país tras otro ha ido cortando sus lazos con la Gran Bretaña y alcanzando la independencia. La Biblia no es un libro muerto que relata hechos históricos acaecidos en un pasado remoto, sino un libro vivo que anuncia principios vitales aplicables a cada época y que describe las cosas tal como son en el día de hoy. La historia se repite, no solo porque la naturaleza humana es fundamentalmente la misma en todos los tiempos, sino también porque los caminos de Dios y los principios por los que gobierna permanecen inalterables. Lo mismo que Ocozias provocó al Señor Dios, le han provocado las iglesias, los políticos y el pueblo de esta nación, y de la misma manera que su ira se puso de manifiesto haciendo que Moab buscara su independencia. Así también podemos verla en el hacer que una colonia tras otra rompa sus lazos con la madre patria. Y Ocozias cayó por las celosías de una sala de la casa que tenía en Samaria. Versículo 2. En primer lugar, queremos hacer notar que este versículo comienza con la partícula y, lo cual parece indicar la reacción del rey, o mejor dicho, la falta de ella, a lo que registra el versículo anterior. Lo que no dice el versículo es revelador del carácter de Oíolas. No se volvió al Señor en busca de guía y ayuda. No se humilló ante Dios ni inquirió en la causa por la cual se había introducido en su reino semejante disturbio. No hay nada que suceda por casualidad, ni maldición que llegue sin causa. Proverbio 26:2. Por consiguiente, el deber del rey era ayunar y orar y averiguar qué era lo que había disgustado al Señor. No, retiramos lo dicho. Hubiera sido una burla extrema el que lo hubiera hecho así. No tenía ninguna necesidad de indagar. El rey sabía perfectamente bien qué era lo que estaba mal. Estaba sirviendo y adorando a Baal, y hasta que los ídolos fueran abolidos. El que clamara al Señor no hubiera sido más que una comedia y una farsa piadosa. ¿Está de acuerdo, lector? Si no es así, lee con cuidado este párrafo de nuevo. Si está de acuerdo, ¿no puede aplicarlo a la situación de tu propio país? Qué serio y solemne es esto, si es terrible. Pero si nos atenemos a los hechos tal como son en realidad, la conclusión es inevitable. Prestemos atención a otro factor que está ausente del versículo 2. Ocozias fracasó, no solo en el aspecto espiritual, sino también en el material. ¿Cuál debía haber sido su reacción ante la revuelta de Moab? Sencillamente, haber obrado con mano firme, matándola en germen. Esta era claramente su obligación como rey. En vez de hacerlo así, siguió la política de no ofrecer resistencia y se dio a una vida de placer.
En vez de ocupar su puesto al frente de su ejército y sofocar la rebelión por la fuerza, parece que se dio a la lujuria en su palacio. En tales circunstancias, ¿cabe dudar que Dios le había entregado a un espíritu de locura? Evitó cobardemente los peligros del campo de batalla. Dejó que Moab hiciese lo que bien le pareciese, sin intentar subyugarlo de nuevo, y se entregó a una vida regalada. Quizá recordó la suerte que había ocurrido su padre poco antes en el campo de batalla, y decidió que lo mejor del valor es la prudencia, pero no hay modo de escapar de la mano de Dios cuando había decidido herir. Estamos tan expuestos a sufrir un accidente en el refugio de nuestro hogar como lo estaríamos si nos viésemos expuestos a la acción de las armas más mortíferas en el campo de batalla. Ococias cayó por la celosía de una sala de la casa que tenía en Samaria. Aquí es donde la misericordia se mezcla con la justicia. Aquí es donde se le concedió al rey idólatra lugar para el arrepentimiento. ¡Qué paciente es Dios! La caída de Ococias no fue fatal de modo inmediato, sino que hizo que tuviera que guardar cama, dándole oportunidad de meditar en sus caminos. Cuán a menudo obra el Señor de este modo tanto en su trato con las naciones como con los individuos. El imperio romano no fue construido en un día, pero tampoco fue destruido en un día. Muchos que se rebelaron contra el cielo fueron frenados en su carrera de pecado de modo repentino. Quizá les sobrevino un accidente que, aunque le privó de alguno de sus miembros, no les quitó la vida. Quizá esta es la experiencia de algunos de los que leen estas páginas. Si es así, quisiéramos decir al tal con toda solemnidad: redime el poco tiempo que te queda. A estas horas podía haber estado en el infierno, pero Dios te ha dado un poco más de tiempo para pensar acerca de la eternidad y para prepararte para ella. Ojalá su bondad te lleve a arrepentimiento. Si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón. Rinde las armas de tu milicia y reconcíliate con él, porque ¿cómo escapará del fuego eterno si tienes en poco una salvación tan grande? Y estando enfermo envió mensajeros y díjoles: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si tengo de sanar de esta mi enfermedad. Versículo 2. En primer lugar, Dios había desbaratado sus planes y luego hirió su cuerpo. Hemos mencionado lo que este rey malo no hizo. Ahora vamos a considerar lo que hizo. Ninguno de los juicios que presenció logró ablandarle. Y después de haber vivido sin Dios en la prosperidad, al llegar la adversidad despreció la mano que le castigaba. Saúl, al hallarse la necesidad más extrema, consultó una pitonisa que le hizo saber su inminente ruina. Ococías, asimismo, recurrió a los dioses diabólicos de los paganos. Estaba evidentemente inquieto por su estado de salud, de modo que envió a algunos de sus siervos a inquirir cerca de un oráculo idólatra si iba a reponerse de esa aflicción que sufría o no, lo cual es prueba de que su alma estaba en peor estado que su cuerpo. Baales era el término comúnmente usado para designar los dioses falsos, y cada uno de ellos tenía su oficio particular y su distrito. De ahí los títulos distintivos de Baal-zebub, Baal-peor, Baal-zephón y Baal-berit. Baal-zebub era el libro de Ecrón, ciudad de los filisteos, y tierra notable por sus agoreros. Isaías 2:6. Este Baal-zebub significa señor de una mosca o de las moscas, probablemente porque, estando aquella tierra llena de moscas, como los viajeros modernos aún dicen,
Suponía que les protegería de las enfermedades que esparcía. En Mateo 12:24 encontramos a los fariseos llamando a Beelzebú, la forma de escribirlo de los griegos, príncipe de los demonios, lo cual indica que los espíritus malos eran adorados por la paga bajo varios nombres a imagen, como dice claramente 1 Corintios 10:20. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Parece que en tiempos de Ococias los sacerdotes de Baal, a través de encarnaciones de espíritus malignos, habían adquirido renombre por su conocimiento de los hechos futuros, del mismo modo que el oráculo de Delfos era tenido en gran estima por los griegos unos años después. Oíosla creyendo que el ídolo de Cron podía prever y predecir el futuro. Le tributó homenaje. La pecaminosidad extrema de semejante práctica es puesta fuera de toda duda en pasajes tales como Levítico 20, 6, 27, Deuteronomio 18, 10, Crónicas 10, 13. De ahí que los que consultan los adivinos, astrólogos y espiritistas sean culpables de un pecado terrible y se exponga a las potestades del mal. Cuando un rey de Israel consultaba a un oráculo pagano, proclamaba a los gentiles su falta de confianza en Jehová. Era como si la única nación favorecida con el conocimiento del Dios verdadero fuera la única nación en la cual no se conocía Dios alguno. Ello era una gran deshonra y una provocación para Jehová. Tomás Scott. La acción de Ococias era, en verdad, un desprecio deliberado y público del Señor, un elegir desafiadoramente aquellos caminos que habían hecho descender la ira del cielo sobre su padre. Ello no podía pasar inadvertido y, por consiguiente, el que es Rey de Reyes, como también Dios de Israel, le llamó a cuentas. Elías fue enviado a encontrar a los mensajeros del rey cuando salían a toda prisa de Samaria y les anunció la muerte cierta del rey. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y les dirás: ¿no hay Dios en Israel que vosotros vais a consultar a Baal-zebub, dios de Cron? Versículo 3. Nada escapa a aquel a quien hemos de dar cuentas. Sus ojos están siempre puestos en los caminos de los hombres, sean monarcas o sirvientes. Nadie está demasiado encumbrado o es demasiado independiente para escapar a su dominio, ni nadie demasiado bajo o insignificante para que él le pase por alto. El Señor conoce todo lo que hacemos, decimos y pensamos, y en aquel día seremos llamados a rendir cuenta de todo ello. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y le dirás: ¿no hay Dios en Israel que vosotros vais a consultar a Baal-zebub, dios de Cron? Versículo 3. El Dios verdadero y vivo no solo se había dado a conocer a Israel, sino que tenía una relación establecida por un pacto con ellos. Esto es lo que explica el que el ángel de Jehová se dirigiera a Elías en esta ocasión, lo que enfatizaba la relación bendita que el rey estaba repudiando. Era el ángel del pacto. Éxodo 23:23. Como tal, Jehová había dado pruebas suficientes de sí mismo a Ococias durante su vida. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Versículo 4. Después de reprender el terrible pecado de Ococias, el siervo de Dios pronunció sentencia contra él. Esta fue
pues la última y solemne misión de Elías, dictar sentencia sobre el rey apóstata. Para la viuda de Sarepta, Dios le había hecho olor de vida para vida, mas para Acab y su hijo fue olor de muerte para muerte. Las tareas asignadas a los ministros del Evangelio son, en verdad, variadas, según sean llamados a dar consuelo a los hijos de Dios y alimentar a sus ovejas, o amonestar a los impíos y denunciar a los obradores de maldad. Así fue también con el ejemplo eterno de sus labios. Salieron tanto bendiciones como maldiciones, aunque la mayoría de las congregaciones están mucho más acostumbradas a las primeras que a las últimas. Con todo, puede verse que la bienaventuranza de Mateo 5 está compensada con igual número de ayes en Mateo 23. Debe observarse que estos últimos fueron pronunciados por el Señor Jesús al final de su ministerio público. Y aunque el fin del mundo puede que no esté cerca, nadie lo sabe, parece evidente que el fin del presente estado de cosas, la civilización es inminente. Por tanto, los siervos de Cristo tienen una misión ingrata ante ellos en el día de hoy. Ojalá la gracia les preserve fieles hasta la muerte. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like y sígueme. También me podéis seguir en TikTok como Las Cosas de Avi. Y mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura.